parte del puerto argentino ha finalizado. Como cada mes de abril en Argentina, conmemoramos y vivimos nuevamente lo que fue el tema de la Guerra de Malvinas. Y para hacer algo distinto en este mes de abril, decidí venir a visitar el Museo de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, un museo que está muy bueno, en el que se puede vivir toda esta temática de las Islas Malvinas y rememorar todo lo que sucedió en esa época. Vamos a recorrer el museo a continuación. El conflicto se inició en plena dictadura militar. Este dio inicio el 2 de abril de 1982, cuando las fuerzas argentinas desembarcaron en las islas y tomaron posesión de las mismas. La reacción de Gran Bretaña no se hizo esperar e inmediatamente comenzó un conflicto armado. Esta guerra resultó difícil de sostener para Argentina, ya que las grandes potencias le dieron la espalda y solo recibimos el apoyo de países hermanos como Brasil, Uruguay, Perú, Cuba, Panamá y de otros continentes como pueden ser Israel, Rusia y China. Pero nada de esto fue suficiente y la guerra finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas. Pero hasta el día de hoy el conflicto por recuperar la soberanía de las islas continúa. Esta guerra dejó un saldo de 649 argentinos caídos, en los que aproximadamente 170 eran jóvenes de 18 o 19 años que estaban realizando el servicio militar obligatorio en esa época. Este museo fue inaugurado en junio del año 2014 y está emplazado aquí en el espacio de la memoria y los derechos humanos. Este lugar era la ESMA, la ex Escuela Mecánica de la Armada. El museo se creó con el objetivo de promover la reivindicación de la soberanía de las islas. El museo tiene varios sectores. El primer sector está enfocado más en lo que es las Islas Malvinas, todo lo que es la línea de tiempo con la historia desde su descubrimiento, la usurpación y el conflicto armado. En esta sección encontraremos mapas, fotografías y documentación, historias. Y acá está el espacio de realidad virtual, donde se puede hacer por medio de estas gafas todo un recorrido de las islas. Y acá tenemos una de las 7 banderas que flamearon en las Islas Malvinas. Esto ocurrió el 28 de septiembre de 1966. Un grupo de militantes argentinos desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas para hacerlo aterrizar en las islas y estuvo enarbolada allí 36 horas. El segundo sector del museo está relacionado más con lo que es las islas del Atlántico Sur. Acá muestran un poco cómo fue la exploración de estos lugares. Hay un montón de elementos relacionados con la investigación científica que se ha realizado allí, restos arqueológicos, la historia de estas islas y también de lo que es la biodiversidad y los animales que hay en esa zona, en esa región.
Y aquí también tenemos un apartado sobre la historia de las mujeres que también colaboraron y ayudaron para el proceso de lo que fue la lucha por la soberanía de las islas. Bueno, y el tercer y último sector del museo está dedicado más a los veteranos y a los héroes de la guerra. Aquí encontraremos fotografías, recuerdos de aquellos héroes que lucharon para defender nuestras islas. Y obviamente también se honra la memoria de aquellos que cayeron allí. En esta parte vamos a encontrar todo tipo de pertenencias, ropa y todo tipo de equipo que utilizaban los soldados en la guerra. Borceguíes. Casco, cantimplora, dicen que muchos no tenían calzado adecuado para la guerra, incluso algunos estaban con zapatillas. Y acá tenemos una réplica del crucero General Belgrano que, bueno, lamentablemente fue hundido en la guerra, y este es un bote salvavidas que se usaron para rescatar a las personas que pudieron salvarse del hundimiento. Y acá vemos todo tipo de publicaciones de la época. Algunas informativas, otras con humor. Recordemos que eran épocas difíciles ya que estábamos en medio de una dictadura militar. Entonces la censura era muy fuerte. Bueno, y este apartado sobre los medios de comunicación es muy importante porque algunos medios ocultaban información o exacerbaban la propaganda militar, entonces era muy difícil tener información objetiva y real sobre el conflicto. Estos que están aquí son los primeros 2 billetes emitidos por la Casa de Moneda con la imagen central de las Islas Malvinas. La verdad que era uno de los billetes más lindos. Un punto a destacar del museo es el tema de que trabajaron mucho lo que es la accesibilidad para que todos puedan disfrutar de la experiencia. Por ejemplo, hay maquetas y algunos elementos que están hechos en braille. Por ejemplo, esta maqueta está todo hecho en braille para que las personas ciegas, por ejemplo, puedan disfrutar también de esta experiencia y conocer la historia. Además de eso, hay rampas para discapacitados, ascensores y todo tipo de recursos para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan moverse de la mejor manera en el museo. La verdad que es un museo bastante moderno y con unas instalaciones muy buenas, así que se los recomiendo a todos para que vengan a disfrutarlo. Esto es lo que sería el cementerio de Darwin en Malvinas, donde están nuestros caídos. Una bonita forma de recordarlos. Muchos, como él, por ejemplo, eran chicos de 18, 19 años que estaban haciendo el servicio militar obligatorio y murieron en las islas. Para lo que es venir al museo, la entrada es libre y gratuita, no hay que sacar turno, directamente uno viene y puede disfrutar de este hermoso museo. La única consideración a tener en cuenta es para hacer la actividad de la realidad virtual, ahí sí hay que sacar turno. Les voy a dejar en la descripción el link donde pueden cargar sus datos para reservar su lugar para poder disfrutar de la realidad virtual, que está realmente muy bueno esa experiencia. Bueno, y este fue mi recorrido por el Museo de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido como yo un poquito más cerca de las islas. Y con esto finalizamos. Será hasta el próximo video. Nos vemos. Chao.